Según ABC News, el Pentágono aprobó la reactivación del programa de entrenamiento militar en Panamá por primera vez en 20 años. Según diversas fuentes, Estados Unidos enviará tropas para entrenar en la selva panameña. Un escándalo sin precedentes ha sacudido a la cadena británica BBC. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con presentar acciones legales contra la cadena de noticias luego de que se hiciera público que BBC editó maliciosamente un discurso del republicano poco antes de las elecciones del 2024. Estados Unidos e Israel acusaron el viernes a Irán de intentar asesinar a la embajadora israelí en México, algo que Teherán desmintió enérgicamente, mientras que el gobierno mexicano afirmó desconocer el hecho. Una explosión sacudió este lunes el centro de Nueva Delhi. Según las autoridades, la explosión causó al menos 8 fallecidos y 15 heridos en India. Según ABC News, el Pentágono aprobó la reactivación del programa de entrenamiento militar en Panamá por primera vez en 20 años. Según diversas fuentes, Estados Unidos enviará tropas para entrenar en la selva y se espera que se amplíe en 2026. Según un funcionario de defensa, el programa de entrenamiento en la base aeronaval Cristóbal Colón, antes conocida como Fuerte Sherman, es de alcance relativamente pequeño, pero se espera que se intensifique durante el próximo año. El programa comenzó a principios de este año y tiene como objetivo preparar a las tropas para una posible misión, incluyendo una dentro de Venezuela, dijo el funcionario. Alex Plitzas, exfuncionario del Pentágono e investigador principal del Atlantic Council, afirmó que el nuevo curso de capacitación probablemente no tendría relevancia en posibles operaciones dentro de Venezuela. El programa de capacitación parece estar más enfocado en fortalecer la capacidad de Panamá para afrontar las amenazas a la seguridad en la región. Como se sabe, desde que asumió el cargo, Trump prometió recuperar el Canal de Panamá y amenazó repetidamente con atacar Venezuela debido a su supuesto papel en el tránsito de narcóticos ilegales. Desde entonces, funcionarios del Pentágono han presentado este esfuerzo como una renovada alianza con Panamá para evitar la influencia china sobre el canal, del cual Estados Unidos depende en gran medida para el transporte marítimo. Según la información compartida por el Pentágono, las condiciones en el centro de entrenamiento panameño se consideran entre las más duras del mundo, incluyendo serpientes venenosas y varias capas de vegetación espesa e imponente que pueden dificultar el funcionamiento de los equipos de comunicación y visión nocturna o la evacuación del personal herido. En agosto, las Fuerzas Armadas pusieron en marcha el curso de entrenamiento de operaciones combinadas en la selva, en el que participaron infantes de Marina y fuerzas panameñas como parte de un programa piloto. Un portavoz militar informó que desde entonces se han graduado 46 personas del curso de 3 semanas, 18 infantes de Marina, un soldado del Ejército y 27 miembros del Servicio Aeronaval Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional de Panamá. Como se recuerda, el entrenamiento en la selva dejó de ser una prioridad para las Fuerzas Armadas después del 11 de septiembre, cuando la atención del país se centró en las operaciones antiterroristas en Oriente Medio. En los últimos años, el Departamento de Defensa ha recurrido a un centro de entrenamiento en la selva del Ejército, de menor tamaño en Hawái, y a una base del Cuerpo de Marines en Okinawa, Japón. Según un funcionario de defensa, el ejército planea intensificar el entrenamiento durante el próximo año, llegando a enviar pelotones de unos 40 soldados a la vez para entrenar. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este lunes 2 nuevos ataques en el Pacífico Oriental contra supuestas embarcaciones que transportaban droga, matando a 6 personas a bordo, mientras aumentan los llamados para que se investiguen los ataques de la campaña contra el narcotráfico, que muchos consideran una maniobra de presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Según nuestros servicios de inteligencia, se sabía que estos buques estaban relacionados con el contrabando ilícito de estupefacientes, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Bajo el mandato del presidente Trump, estamos protegiendo la patria y eliminando a estos terroristas de los cárteles que desean dañar a nuestro país y a su gente, aseguró Hegseth en su cuenta de X. Estados Unidos ya lleva más de una docena de ataques desde septiembre contra embarcaciones cerca de la costa venezolana y más recientemente en la zona oriental del Océano Pacífico, matando al menos 76 personas mientras intensifica su despliegue militar en el Mar Caribe. Los ataques de Estados Unidos se realizaron el mismo día en el que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU instó al gobierno norteamericano a investigar la legalidad de sus ataques y advirtió que hay fuertes indicios de que constituyen ejecuciones extrajudiciales. La administración norteamericana también ha desplegado una enorme fuerza militar en aguas sudamericanas, incluyendo un submarino nuclear y un grupo de buques de guerra que acompañan al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford. Trump ha justificado los ataques, afirmando que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado con los cárteles de la droga y sosteniendo que las embarcaciones son operadas por organizaciones terroristas extranjeras que inundan las ciudades de Estados Unidos con drogas. La CELAC y la Unión Europea rechazaron el domingo el uso de la fuerza que contradice al derecho internacional, una crítica velada a Estados Unidos por los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Una declaración conjunta asegura que durante la primera jornada de la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el bloque europeo, se abordó la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe, sin mencionar directamente los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones presuntamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, que ya suman 70 muertos. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, explicó que se evitaron las referencias al gobierno de Donald Trump para que más países se sumaran. Insistimos, persistimos, profundizamos el criterio de que es la multilateralidad, que significa que naciones diversas, culturas diversas, diría civilizaciones diversas, se junten para solucionar problemas comunes. Hoy nos hemos comprometido a reforzar nuestra cooperación en varios ámbitos, en particular la seguridad, la salud y la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. La declaración también dice que condena la guerra en curso contra Ucrania, que continúa causando un inmenso sufrimiento humano. Según Kallas, este fue el punto de discordia para que Venezuela y Nicaragua fueran las únicas dos de las 60 naciones presentes que se apartaron del documento, que hace referencia además a la campaña militar israelí en Gaza y menciona una solución de dos estados. Un escándalo sin precedentes ha sacudido a la cadena británica BBC, en lo que es considerado como una de las peores crisis de liderazgo, error de juicio y sesgo editorial de la cadena de noticias internacionales. Ha generado renuncias de altos directivos, caer bajo la crítica mundial y hasta ser amenazados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué generó el escándalo? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y qué tiene que ver Trump en todo ello? En este video te lo contamos. El escándalo se originó tras la emisión de un documental del programa Panorama titulado Trump: A Second Chance, poco antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. La edición del material unió fragmentos del discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, tomando frases de diferentes momentos separados por casi una hora para crear lo que parecía ser una declaración continua que instaba a la violencia. La versión editada hizo parecer que Trump decía: «Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes y luchamos con todas nuestras fuerzas. Y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país». Sin embargo, la frase completa en el discurso original incluía segmentos cruciales que fueron omitidos. Trump había dicho: «Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica».
Esta referencia explícita a una manifestación pacífica fue eliminada del montaje, alterando significativamente el contexto del mensaje. La expresión "luchamos con todas nuestras fuerzas" fue pronunciada por Trump hacia el final del discurso, pero sin hacer referencia directa al Capitolio, lo que hizo que la edición uniera artificialmente conceptos que estaban separados en el discurso original. La polémica se desató luego de que el periódico conservador The Daily Telegraph publicara el martes pasado documentos internos compilados por Michael Prescott, un asesor externo contratado para revisar los estándares editoriales de la cadena. El dossier filtrado no solo criticaba la edición del discurso de Trump, sino que también señalaba preocupaciones sobre la cobertura de temas transgénero y un posible sesgo anti-israelí en el servicio árabe de la BBC. En respuesta, Trump estalló contra el medio y acusó a los ejecutivos de ser personas muy deshonestas que intentaron influir en el resultado de las elecciones presidenciales. Adicionalmente, la BBC reveló que Trump envió una carta con emprender acciones legales en su contra. La Casa Blanca acusó al medio británico de deshonestidad deliberada y de difundir noticias falsas. En respuesta, el presidente de la BBC, Samir Shah, se disculpó este 10 de noviembre por el error de juicio de la cadena británica al editar el discurso de Trump, e indicó que el Comité de Normas y Directrices Editoriales del medio acepta que hay ocasiones en las que BBC se equivoca, o que sus reportajes requieren más contexto y explicación. Tras ello, el director general y la responsable de BBC News, Tim Davie y Deborah Tarnes, respectivamente, renunciaron a sus cargos, decisión que Trump celebró en sus redes sociales. Por su parte, el gobierno británico declaró el lunes que apoya una BBC fuerte e independiente, que desempeña un papel vital en la era de desinformación, aunque debe mantener una alta calidad y corregir sus errores rápidamente. Este es un escándalo más que se suma a una larga lista de controversias en las que BBC habría incurrido durante los últimos meses. En febrero, la cadena retiró de su servicio de streaming un documental sobre Gaza, después de que se revelara que el narrador infantil era hijo de un funcionario del gobierno liderado por Hamás. Además, la BBC transmitió durante el Festival de Glastonbury un concierto del dúo Bob Dylan, en el que se pidió la muerte de soldados de las fuerzas de defensa israelíes, lo que generó fuerte controversia. Como se sabe, la cadena es frecuentemente blanco de críticas desde todos los ángulos políticos. Los conservadores la acusan de sesgo progresista, mientras que sectores liberales la critican por inclinarse hacia la derecha, convirtiéndola en un balón político permanente. La CELAC y la Unión Europea rechazaron el domingo el uso de la fuerza que contradice al derecho internacional, una crítica velada a Estados Unidos por los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Una declaración conjunta asegura que durante la primera jornada de la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el bloque europeo, se abordó la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe, sin mencionar directamente los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones presuntamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, que ya suman 70 muertos. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, explicó que se evitaron las referencias al gobierno de Donald Trump para que más países se sumaran. Insistimos, persistimos, profundizamos el criterio de que es la multilateralidad, que significa que naciones diversas, culturas diversas, diría civilizaciones diversas, se junten para solucionar problemas comunes. Hoy nos hemos comprometido a reforzar nuestra cooperación en varios ámbitos, en particular la seguridad, la salud y la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. La declaración también dice que condena la guerra en curso contra Ucrania, que continúa causando un inmenso sufrimiento humano. Según Kallas, este fue el punto de discordia para que Venezuela y Nicaragua fueran las únicas dos de las 60 naciones presentes que se apartaron del documento, que hace referencia además a la campaña militar israelí en Gaza y menciona una solución de 2 estados.
El tránsito aéreo en Estados Unidos podría reducirse a un cuentagotas en el corto plazo, según advirtió el domingo el secretario de Transporte Sean Duffy. El funcionario dijo que el número de vuelos afectados se multiplicará si demócratas y republicanos no alcanzan un acuerdo de presupuesto federal, cuando faltan pocas semanas para el feriado de Acción de Gracias, durante el cual se movilizan miles de viajeros. Duffy advirtió que para esa fecha no todos podrán subir a un avión, porque no habrá tantos vuelos si no hay un acuerdo entre demócratas y republicanos. El domingo por la mañana se registraban más de 1.800 cancelaciones de vuelos dentro de Estados Unidos y Asia y desde ese país, según datos de FlyAware. Además, casi 5.700 vuelos fueron demorados. La administración de Donald Trump ordenó la reducción de vuelos en 40 aeropuertos para minimizar los riesgos ante la falta de personal, como controladores aéreos, debido al cierre parcial del gobierno federal. El domingo marcó el día 40 de cierre gubernamental, un récord en la historia de Estados Unidos, y el tercer día de reducción de vuelos en aeropuertos de todo el país, después de que la administración Trump ordenara reducir las operaciones para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo. Demócratas y republicanos se culpan mutuamente por la falta de un acuerdo en el presupuesto, y en el centro del debate se encuentra el tema de los subsidios de salud. El movimiento islamista palestino Hamas entregó el domingo a Israel los restos de Hadar Goldin, un soldado que murió en 2014 en la Franja de Gaza. Hoy Hadar Goldin regresa a casa. Conozco el sufrimiento que ha padecido su familia. Conozco la larga espera que unió a todo Israel. Y hoy estamos unidos al haberlo traído finalmente de vuelta con sus padres y su familia, para que descanse en paz en Israel. El ataúd fue entregado por la Cruz Roja al ejército israelí y al Shin Bet, el servicio de seguridad interior, antes de ser trasladado a Israel. Se trata del cuerpo número 24 de un rehén entregado por Hamas, de los 28 que se comprometió a devolver en el marco del acuerdo de alto al fuego en Gaza. El militar murió el 1 de agosto de 2014 durante una misión de reconocimiento con su unidad en un túnel cerca de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, durante una guerra anterior en el territorio palestino. Estados Unidos e Israel acusaron el viernes a Irán de intentar asesinar a la embajadora israelí en México, algo que Teherán desmintió enérgicamente, mientras que el gobierno mexicano afirmó desconocer el hecho. La presunta conspiración para matar a la embajadora Einat Kranz-Neiger se produjo en un contexto de creciente tensión entre Israel e Irán. Un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato declaró que el complot fue frustrado y no representa una amenaza. Según el funcionario, la fuerza Quds de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán inició la conspiración a finales de 2024 y fue desbaratada este año. Sin embargo, no proporcionó pruebas detalladas ni explicó cómo se frustró el complot. La embajada de Irán en México rechazó en la red social X la acusación y afirmó que es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre México e Irán. Israel, por su parte, agradeció a los servicios de seguridad y la policía de México por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar a la embajadora de Israel, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. Sin embargo, las autoridades mexicanas aseguraron que no cuentan con reporte alguno sobre el supuesto complot, según las Secretarías de Seguridad y Relaciones Exteriores en un comunicado conjunto. Sin mencionar a Estados Unidos ni a Israel, la Secretaría de Seguridad, encargada de la inteligencia, manifestó estar abierta a una cooperación respetuosa y coordinada. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó este lunes que Sergei Lavrov sigue al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Esto tras los recientes intensos rumores sobre su caída en desgracia desde la cancelación de la cumbre ruso-estadounidense en Budapest, en la que Vladimir Putin se reuniría con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sergei Lavrov sigue trabajando activamente. Cuando tenga lugar el próximo acto público, entonces verán al ministro, dijo Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
El vocero calificó de falsos los informes sobre que Putin habría perdido la confianza en el jefe de la diplomacia rusa desde 2004. Cabe señalar que las palabras de Peskov han llegado un día después de que Lavrov reapareciera públicamente en una entrevista a medios rusos, ante las especulaciones sobre su futuro político tras estar ausente de una reunión extraordinaria la semana pasada del Consejo de Seguridad de Rusia, en la que se abordó la posible reanudación de los ensayos nucleares. Lavrov destacó la importancia de mantener una comunicación regular con su homólogo estadounidense, especialmente en el contexto de la persistente guerra en Ucrania y la firmeza de Moscú respecto a sus condiciones para poner fin al conflicto. Es importante para discutir la cuestión ucraniana y promover la agenda bilateral, por eso nos comunicamos por teléfono y estamos dispuestos a mantener reuniones cara a cara cuando sea necesario, afirmó. Además, agregó, el secretario de Estado y yo entendemos la necesidad de una comunicación regular. Es la segunda vez que el portavoz del Kremlin tiene que salir al paso de las especulaciones sobre una inminente destitución del diplomático de 75 años. Según las informaciones de la prensa internacional, Lavrov fue el responsable de que no tuviera finalmente lugar la reunión entre el presidente estadounidense y el líder ruso, que se canceló después de la conversación telefónica mantenida el 20 de octubre por Lavrov y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Las versiones de prensa sostienen que el ministro ruso se mostró totalmente intransigente en dicha reunión. Alrededor de 100.000 personas estaban sin electricidad ni calefacción en la región ucraniana de Kharkov, informaron las autoridades de Kiev el domingo, un día después de los últimos ataques de Rusia contra la infraestructura energética. Rusia ha intensificado sus ataques en los últimos meses y la madrugada del sábado lanzó de nuevo cientos de drones contra instalaciones energéticas en todo el país. Los ataques interrumpieron el suministro de electricidad, calefacción y agua en varias ciudades. La Fuerza Aérea Ucraniana derribó 406 drones y 9 misiles del total de 458 drones y 45 misiles lanzados por Rusia durante la madrugada del sábado. El gobierno ucraniano informó que los drones rusos también atacaron 2 subestaciones nucleares en el oeste de Ucrania, que suministran energía a 2 plantas nucleares. Rusia lleva atacando la red eléctrica y de calefacción durante casi 4 años desde que empezó la invasión, destruyendo gran parte de la infraestructura civil. Por su parte, Ucrania sigue intensificando sus ataques a depósitos de petróleo y refinerías de Rusia, con el objetivo de cortar las exportaciones energéticas vitales para Moscú y provocar escasez de combustible. El domingo, los ataques ucranianos a la infraestructura energética dejaron sin electricidad a más de 20.000 personas en varias regiones rusas fronterizas. El gobierno ucraniano instó a China e India, tradicionalmente grandes compradores de petróleo ruso, a presionar a Moscú para que detenga los ataques. Al menos 8 personas han muerto y 15 han resultado heridas tras una explosión en un coche en Nueva Delhi. La policía está interrogando a 2 personas relacionadas con el vehículo que explotó. Se trata de los 2 anteriores propietarios del vehículo que están siendo interrogados para rastrear la venta posterior y establecer la cadena completa de propiedad. Por el momento, el ministro del Interior de la India, Amit Shah, no ha descartado ninguna hipótesis respecto a la explosión que tuvo lugar alrededor de las 7 horas de la tarde, hora local. La explosión se produjo en las proximidades del Fuerte Rojo de Nueva Delhi, una de las zonas más concurridas y turísticas de la capital india. Según la policía, el suceso se inició con la explosión de un vehículo en movimiento, un Hyundai i20 que se acercaba lentamente a un semáforo en rojo. Las llamas se extendieron a una veintena de vehículos cercanos. El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha ofrecido sus condolencias a los familiares de los fallecidos. Tras la explosión, se han desplegado amplias medidas de seguridad en la capital y en otros estados del país, especialmente en los limítrofes con el territorio de Delhi. Comenzó en Brasil la COP30, la conferencia climática de la ONU que busca salvar los esfuerzos globales frente al calentamiento. En la apertura oficial del encuentro, Naciones Unidas pidió a los países reunidos en la ciudad brasileña de Belém acelerar los esfuerzos para reducir las emisiones y mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius en comparación con el periodo preindustrial, un objetivo planteado por el Acuerdo de París de 2015.
But I'm not sugarcoating it. We have so much more work to do. No estoy endulzando la situación, tenemos mucho más trabajo por hacer. Debemos avanzar mucho más rápido, tanto en la reducción de emisiones como en el fortalecimiento de la resiliencia. Podemos y debemos reducir las temperaturas nuevamente a 1,5 grados Celsius después de cualquier excedente temporal. Lamentarse no es una estrategia, necesitamos soluciones. Lamenting is not a strategy. We need solutions. Desde este lunes, Belém recibe a unas 50.000 personas que participan de la conferencia, incluyendo jefes de Estado, diplomáticos, científicos, empresarios y activistas. La pequeña ciudad del norte de Brasil fue elegida especialmente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo querer que el mundo abra los ojos ante la Amazonía y que los participantes de la COP se empapen de la vida tropical de la ciudad. El mandatario llamó el lunes en la conferencia a infligir una nueva derrota a los negacionistas y aseguró que es mucho más barato luchar contra el cambio climático que hacer la guerra, en alusión a los conflictos actuales en el mundo. A COP30 será a COP da verdade. La COP30 será la COP de la verdad. En la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las evidencias de la ciencia, sino también los avances del multilateralismo. Controlan algoritmos, siembran el odio y propagan el miedo. Atacan las instituciones, la ciencia y las universidades. Es momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas. Es momento de impor una nueva derrota a los negacionistas. Lula ha propuesto una hoja de ruta para salir progresivamente de las energías fósiles. Esa promesa fue adoptada en la COP28 de Dubái, pero actualmente choca con un apoyo renovado a la industria petrolera, especialmente desde la elección de Donald Trump, que considera el calentamiento la mayor estafa de la historia. Por primera vez, Estados Unidos, segundo emisor mundial de gases de efecto invernadero después de China, no participará de las reuniones. Por su parte, quienes reclaman ser escuchados son los pueblos indígenas. El domingo arribó a Belém la flotilla Yacumama, tras 25 días navegando por el río Amazonas desde Ecuador. Nuestras demandas son claras, la participación efectiva de los pueblos indígenas en las mesas de negociación. No puede haber una discusión climática sin los pueblos indígenas, sin las mujeres, sin las juventudes. La conferencia climática se extenderá hasta el 21 de noviembre. El nuevo presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, prometió el sábado en su discurso de investidura que el país nunca más estará aislado de la comunidad internacional. El mandatario inició en las últimas semanas un acercamiento con Estados Unidos sin relaciones diplomáticas desde 2008, tras 20 años de gobiernos socialistas en Bolivia. El economista de 58 años es hijo del expresidente Jaime Paz. Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas, ni mucho menos a una Bolivia de espalda al mundo. Nunca más una Bolivia aislada al mundo ni de espalda al mundo. Bolivia vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia. Por eso nuestros brazos están abiertos. Gracias, gracias, gracias. Su discurso marcó distancia de sus predecesores, los izquierdistas Evo Morales y Luis Arce. Paz, que ganó el balotaje en octubre al frente del Partido Demócrata Cristiano, recibe un país con una aguda crisis económica por escasez de dólares y combustibles. La inflación interanual a octubre fue de 19% después de alcanzar un pico de 25% en julio. Paz afirmó que buscará que el país vuelva a producir, abrir la economía, atraer inversiones, reducir los aranceles para bienes que no fabrican y modernizar el sistema energético y digital. También prometió un gobierno de la innovación, de la ciencia, de la tecnología y del futuro verde. Aseguró que el desarrollo económico irá de la mano del respeto del medio ambiente. Miren, Bolivia tiene una oportunidad histórica. Por primera vez en muchos años tenemos las condiciones para emprender reformas profundas que el país necesita. El gobierno saliente de Luis Arce agotó casi todas sus reservas de divisas para sostener una política de subsidios universales a la gasolina y el diésel.
Paz ha prometido recortar más de la mitad de los subsidios a los combustibles, aplicar una ambiciosa descentralización y un programa de capitalismo para todos, que pone el foco en la formalización de la economía, la eliminación de trabas burocráticas y una reducción de impuestos. ¡Vamos a recuperar Bolivia! Al menos 4 personas murieron y más de 30 resultaron heridas el domingo en un enfrentamiento con armas de fuego y explosivos en una cárcel del suroeste de Ecuador, donde en los últimos meses son usuales las reyertas, informó la autoridad penitenciaria. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, no precisó el domingo si los fallecidos eran reclusos. Equipos de élite de la policía ingresaron al penal, capturaron a 7 personas que serán judicializadas y retomaron el control tras el amotinamiento, según el SNAI. También informó que los nuevos enfrentamientos se dieron debido a una reorganización de algunos reclusos en una nueva cárcel de máxima seguridad construida por el gobierno del presidente Daniel Noboa en la provincia costera de Santa Elena, cuya inauguración se espera para este mes. A finales de septiembre, otra confrontación armada en esta misma cárcel causó 14 muertos, entre ellas la de un funcionario penitenciario. Las cárceles ecuatorianas se convirtieron en centros de operación de bandas del narcotráfico, que en su intento por controlar este lucrativo negocio han protagonizado enfrentamientos en los que, desde 2021, han muerto cerca de 500 reclusos. Casi 1 millón de personas fueron evacuadas este domingo en Filipinas ante la llegada del supertifón Phung-Wong. La Defensa Civil del país informó que la medida se adoptó justo días después de que el tifón Kalmaegi dejara más de 220 muertos y más de un centenar de desaparecidos. Phung-Wong llega con vientos sostenidos de 185 km por hora y ráfagas que alcanzan los 230 km por hora, y se esperaba que toque tierra la noche del domingo en la costa este del país, afectando prácticamente todo el archipiélago con lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas. Las autoridades suspendieron clases y cerraron oficinas gubernamentales en la isla principal de Luzón. Cerca de 300 vuelos fueron cancelados. En la isla de Catanduanes, que podría recibir el impacto directo, ya se registran fuertes lluvias y oleaje que inunda calles costeras, mientras el nivel del mar subía en varias zonas. Los residentes relatan que las olas golpeaban con violencia desde las primeras horas y que los fuertes vientos y lluvias ya azotaban sus viviendas. En varias localidades, los habitantes ataron los techos con cuerdas y anclajes para evitar que el viento los arrancara. Filipinas está ubicada en el cinturón de tifones del Pacífico y enfrenta alrededor de 20 tormentas tropicales cada año. El país sufre con frecuencia inundaciones, deslizamientos y actividad volcánica. El paso de Phung-Wong se produce cuando Filipinas aún no se recupera del devastador tifón Kalmaegi. Las autoridades habían declarado el estado de emergencia nacional y el presidente Ferdinand Marcos Jr. pidió a la población extremar las precauciones. En Vietnam, donde Kalmaegi tocó tierra el viernes, las autoridades han confirmado al menos 5 muertos, 3 desaparecidos y más de 1,3 millones de hogares sin electricidad. El sudeste asiático afronta una temporada de tormentas excepcionalmente activa. Con Kalmaegi y Phung-Wong ya suman 27 huracanes de este año. Expertos atribuyen esta intensidad al calentamiento del océano que alimenta sistemas más extensos y destructivos. El expresidente francés Nicolas Sarkozy recuperó el lunes la libertad tras pasar 20 días en prisión cumpliendo parte de una condena por asociación ilícita. A sus 70 años, Sarkozy abandonó por la tarde la prisión parisina de la Santé a bordo de un vehículo con vidrios polarizados y escoltado por la policía. El Tribunal de Apelación de París aceptó concederle la libertad condicional, amparándose en una ley que favorece a las personas mayores de 70 años. Sin embargo, impuso estrictas medidas de control judicial y le prohibió salir del país. Sarkozy es el primer exjefe de Estado francés encarcelado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, un hecho que marca un precedente en la historia política reciente de Francia. Tras su salida, el exmandatario agradeció en redes sociales el trato recibido durante su reclusión y aseguró que ahora se centrará en demostrar su inocencia. Describió su paso por prisión como una pesadilla y una experiencia extenuante. El expresidente fue condenado por permitir que allegados suyos gestionaran fondos procedentes de Libia bajo el régimen de Muammar Gaddafi para financiar su campaña presidencial de 2007. Aunque el tribunal no logró probar el uso directo de ese dinero, sí consideró demostrada la asociación ilícita y la gravedad de los hechos.
La noticia de su liberación ha provocado reacciones divididas entre los franceses. Considerando las decisiones judiciales recientes, encuentro bastante justo, paradójicamente, que haya sido liberado, porque realmente no representaba un peligro para la sociedad en este momento. Expresidente o no, el castigo debería ser el mismo o quizá incluso más severo para un exmandatario que ha dado tantas lecciones sobre diversos temas, especialmente sobre el sistema judicial. Creo que aquí no se debería haber dado el llamado trato preferencial porque, en mi opinión, ser un expresidente no es una razón válida. Mientras tanto, el juicio de apelación está previsto para marzo del próximo año. Sarkozy, que acumula otras 2 condenas por corrupción y financiación ilegal, insiste en que todo se trata de un escándalo judicial y promete seguir defendiendo su honor ante la justicia.